secció que dediquem al sector de la infermeria. Avui ens acompanya la doctora Glòria Gallego Caminero, que a més d'infermera és professora col·laboradora honorífica de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears i membre d'un grup d'investigació sobre la història de la infermeria. La doctora Gallego ha impartit aquesta setmana una sessió científica a la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears sobre el procés de professionalització sanitària a Balears 1848-1936. Aquesta ha estat la primera sessió científica del curs acadèmic de la RAMEIP després de la seva inauguració el passat 26 de gener. La doctora Gallego s'ha convertit així en la segona infermera que imparteix una sessió científica a la prestigiosa institució després de la signatura, el passat any, d'un conveni de col·laboració entre la Real Acadèmia de Medicina i el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears. Doctora Gallego, molt bon dia. Un plaer tenir-la aquí avui de matí amb nosaltres. Benvinguda a Salut 4.0 i aquí a Canal 4 Ràdio. Anem a veure. Abordant el tema de la seva conferència de la Real Acadèmia i un dels seus camps d'investigació, com van ser les primeres cures infermeres de les Illes Balears? Bueno, para hablar del origen de los cuidados de enfermería hay que remontarse prácticamente a la prehistoria. Los antropólogos dicen que fue tan importante como caminar erguidos, como tener un dedo prensil o tener una capacidad de fonar palabras, fue importante la cooperación. Los primeros asentamientos de grupos humanos en Baleares seguro que contaron con gente que se fue especializando en ayudar al parto, en ayudar a la crianza de los mamíferos más desvalidos que están durante años dependientes, con una alta mortalidad en torno al parto por parte de las madres, con todo tipo de minusvalías y en un momento en el que no se cuestionaba si había salud o no, sino no se pensaba en enfermedad, sino en mantenimiento de la vida, en sobrevivir. A partir de esa relación de cooperación nacen todas las profesiones sanitarias, tuvieron que hacer frente pues a la herboristería, a los remedios, a lo natural y lo sobrenatural para hacer frente a los problemas de salud que tenían. I esos son los orígenes. Doctora Gallego, quan i com i on van sorgir les cures infermeres a les illes i com, diríem, estaven organitzades? A partir del cristianismo es cuando de forma ininterrumpida hasta hoy los cuidados de enfermería han estado organizados. Aquí en Mallorca, a partir de la conquista, en el siglo XIII tuvieron problemas de salud, traumatismos y enseguida, ya en el primer año, empezaron a organizar centros y grupos de atención a las personas que necesitaban cuidados especiales. No tenían consideración únicamente de enfermos, sino que se atendía a todo tipo de necesidades, a pobreza, minusvalías, orfandad, etc. Sí, sí. Com estava organitzada, doctora Gallego, la sanitat en aquell moment? Existien hospitals i ambulatoris. Avui hem sabut que, efectivament, l'Hospital General, just abans, va ser construït abans de descobrir Amèrica. Vull dir que tenim una bona història hospitalària a Mallorca. Tenemos una historia increíblemente rica y desconocida también. De la enfermería desconocidísima. Enseguida se fundaron dos tipos de organizaciones. Por un lado, monasterios, el monasterio de la Real todavía, el abad de Poblet quiso que hubiera y tenía su enfermería, y los conventos. Bueno, usted sabe la afición del reino privativo por los franciscanos, incluso uno de los hijos del rey tomó la orden, y entonces nace un nuevo modelo que, si el anterior que hemos comentado de estas culturas antiguas era más doméstico, aquí es lo que llamamos enfermería vocacional, ejercida por personas con un amplio sentido religioso y que dan consuelo, cuidados sencillos, muy espiritual,
y es el modelo que se implanta a partir del cristianismo y que tiene una larguísima trayectoria hasta hoy. Doctor Gallego, com va començar la professionalització de les infermeres a Balears? Quines eren les seves funcions, com ara llevadores, comares, que vostè estava parlant, o practicants, per exemple? Bueno, es una figura también muy desconocida y las comares son dos eixos importantísimos a dins la sociedad de aquí, ¿no? Exactamente. Aquí, además de contar con practicantes, sobre todo en las zonas más urbanas, las zonas rurales se presentaron los contratos con retraso respecto al resto de España, y las matronas también, pero en la ciudad, y bueno, además de los hospitales, pues hay empiezan siendo casas de malalts con 12 camas, Santa Catalina, els Masells, que tenía 12, y luego en el siglo XV se unen en el Hospital General, como usted sabe. Ahí se compaginan dos modelos: el modelo religioso, que ya hemos dicho de amplio trayectoria, y luego aquí en Mallorca tenemos las referencias más antiguas a profesionales laicos, seglares, que tienen un contrato, que reciben una nómina, que se comprometen en 1311, concretamente en el Hospital del Espíritu Santo, la doctora Esther Cruz, que es una medievalista, habla de una figura que a mí me parece que nombra a la profesión de forma magnífica. Dice, la enfermera es la fembra qui pensa de las malaltes del hospital. O sea, alguien que se ocupa en 1311. El mundo anglosajón nos ha intentado convencer de que la enfermería la inventó Florence Nightingale. Y el mundo católico y mediterráneo estaba muy inventada, y no solo era cuestión de religiosos. Había gente. Además, merece la pena reseñar, también siguiendo a la misma autora, cómo aparece nombrada la enfermera de Miñones con un nombre ya en el Hospital General, Francina Merleta, viuda de Llorenç Merlet y las seves dues filles, Anna y Bárbara, y la enfermera de donas, Margarita Guillona. O sea, con nombres y apellidos. Yo no he encontrado referencias. Siglo XV, ¿no? Sí, pero es que el anterior es de 1311. Yo no he consultado muchas tesis, he estado en tribunales de gente que ha estudiado la Edad Media, el Hospital de Lleida, los de la Corona de Aragón, que tienen este modelo de reunión de pequeños centros en el siglo XV, y seguramente es la referencia más antigua. Anem a veure com ha evolucionat aquestes tasques des d'aquests moments que vostè està explicant, doctor Gallego, fins a la actualidad. Bueno, el cambio profesional viene de la mano de los estudios. O sea, el proceso de profesionalización fue un proceso político, intencionado, regulado. Y se regula en base a dos mecanismos. Una, la titulación, obtener un título, que se empieza a exigir como requisito, que les cuesta porque la población estaba acostumbrada al curanderismo, a gente con poca formación que les resolvía los problemas. Incluso en algún momento los propios médicos acudían también a los que arreglaban traumatismos y etcétera. Entonces, primero aparece la figura más antigua de la enfermería, es la matrona. Matronas y practicantes en la segunda mitad del siglo XIX se regulan. En el 1915 aparece la enfermera como título oficial. Esos tres títulos se unifican en la dictadura en el título de ayudante técnico sanitario, que, como usted sabe, tuvo tanta fortuna y fue tan poco apreciado por los profesionales. És veritat. Perquè jo, gràcies a Déu, som ajudant tècnic sanitari. I no he volgut canviar. Me vaig quedar allà.
Yo también. Yo tuve que seguir, pero bueno, fueron unos estudios que revalorizaron mucho, que tenían unos requisitos de ingreso, que hubo que aprender cosas que las enfermeras primeras no aprendían. Y bueno, eso ha ido luego al diplomado, al pasar en la universitat i al grado. Sí, supos que efectivament. Ara també. Però en podríem parlar molt d'això, doctora Gallego. Aportacions, doctora Gallego, d'aquests professionals de la salut de la població. Quines van ser les principals? Bueno, yo en la tesis doctoral me ocupé fundamentalmente de estudiar un grupo que relacioné. La acción de ese grupo lo relacioné con la bonanza de los datos demográficos que en Mallorca se presentaban. O sea, se sabe que Mallorca se adelantó a la transición demográfica y tuvo una esperanza de vida al nacer más alta que ningún territorio, que ninguna región durante toda la segunda mitad del 19 y principios del 20. Entonces, estudiamos cuántas matronas, cuántos practicantes, cuántos médicos, cuántos dentistas, cuántos farmacéuticos, cuántos profesionales de la salud habría respecto a España. Y vimos que aquí había menos profesionales, pero tenían menos territorio a su cargo, o sea, estaban más disponibles. Y otra cosa extraordinaria, puesto que se sabía que la mortalidad infantil fue la que determinó esa bonanza de los datos demográficos, es que había un grupo también políticamente organizado por la Iglesia, una red tupida de conventos en toda la isla con mujeres que hacían enseñanza y enfermería. Doctora Gallego, considera que estan vivint en els darrers anys un moment d'especial reconeixement de la feina de les infermeres? Bueno, yo creo que estamos viviendo un especial momento. En Baleares la enfermería es una enfermería reconocida y de prestigio. Tenemos los estudiantes que intentan los exámenes para la convocatoria de residentes para hacer la especialidad. Año tras año se van colocando en los primeros sitios en esa convocatoria y eso es un buen indicador. Sabemos que hay cerca de 100 profesionales de enfermería que están involucrados en los procesos de doctorado. La gente se preocupa en formarse en cualquiera de las opciones, universitarias o no, y tenemos una enfermería de calidad y bien formada, que eso es lo más importante. A ver si somos capaces de transmitir a la sociedad que eso es así. Recordem, senyors i senyors, estan parlant de la doctora Glòria Gallego Caminero, que és infermera, professora i col·laboradora honorífica de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears i membre d'un grup d'investigació sobre la història de la infermeria. Estem entrevistant per aquesta gran conferència, una sessió científica de la Real Acadèmia que va donar la Real Acadèmia de Medicina, que va donar dimarts passat, on parlava del procés de professionalització sanitària a Balears des de l'any 1848 a 1936. Quins són els altres moments de la història, doctora Gallego, que han resultat especialment estimulants per la professió infermera? Per exemple, cal recordar que durant la Segona República ja es va confiar en determinades infermeres amb un paper rellevant en la direcció fins i tot d'hospitals i serveis. Són, diríem, dos moments comparables, els de la Segona República i els dels nostres dies? Bueno, la verdad que incluso antes de la Segunda República, durante la dictadura de Primo de Rivera, ya se trabajó con programas internacionales. Concretamente, un grupo, 14 enfermeras españolas, estuvieron becadas por la Fundación Rockefeller y se intentó y se consiguió, porque luego no pudieron trabajar en España, pero trabajaron, por ejemplo, en Venezuela, organizaron todos los centros en ese país. Estas enfermeras fueron formadas en el extranjero y fueron formadas para ser líderes, para liderar la atención primaria de salud y la hospitalaria también. Eso
durante la dictadura se perdió y la atención primaria no se le prestó atención y se puso el énfasis en el desarrollo hospitalario. De alguna manera, luego, ya en la transición se retomaron los programas de atención primaria, pero ya entramos con retraso respecto a otros países. Tornant al seu treball historiogràfic, doctor Gallego, existeix o hauria d'existir una història de la infermeria pròpia com a assignatura dins de la carrera o com a disciplina d'estudi i investigació? S'han fet o s'estan fent, diríem, passes en aquest sentit? Bueno, en la diplomatura había una asignatura independiente que se llamaba Evolución Histórica de las Curas de Enfermería, y ahora los contenidos están contemplados y con mucho interés por el profesorado. Pero yo defiendo, y el grupo de investigación al que pertenezco lo defiende en todas las universidades del ámbito catalán, que responden a los intereses del grupo, que el hecho de que la asignatura figure de forma independiente facilita mucho que los alumnos se interesen por la investigación, que haya trabajos, que haya una obligación puntual por responder a esa asignatura. Además, confiamos que ahora con la Facultad de Medicina podamos establecer cooperación con la historia de la medicina y la historia de la enfermería, porque de alguna manera son caminos paralelos. El 2015, doctor Gallego, es van complir 100 anys de la primera formació d'infermeres a Espanya, i aquest 2017 es commemora el 40 aniversari de l'entrada, ja vostè ho comentava per damunt, de les infermeres a la universitat. Què ha passat en tot aquest temps? Quins són els principals fites que destacaria com a historiadora de la infermería? Bueno, yo creo que, sin lugar a duda, lo más importante que ha pasado en esos 100 años ha sido que el paso de los estudios de enfermería a la universidad. Hubo un momento en que había que decidir si la enfermería pasaba a la universidad o se retrasaba y entraba en estudios de formación profesional. El paso a la universidad ha sido trascendente para los estudios, para la asistencia y para que los usuarios perciban mejor atención. Ja per acabar, quin projectes de feina, especialment dins la vessant de la investigació, té previst per el futur, doctora Gallego? Bueno, aparte del interés en documentar todo esto y en publicarlo, pues ahora pensamos que en Baleares ha habido buenísimas enfermeras que algunas desgraciadamente han desaparecido, como Pilar Ferrer de Sant Jordi, o como Julia Solano, o como Maribel, o Pujades, o como Juana Paradís, grandes enfermeras que han desaparecido y que sin que tengamos la oportunidad de recoger sus testimonios. Entonces ahora estamos trabajando, investigando a grandes enfermeras. El otro día entrevisté a Mariona Marrugat, que está jubilada, y tenemos en proyecto hacer un libro con las entrevistas de estas enfermeras. Y otra cosa importante, recuperar el patrimonio histórico-cultural de la enfermería. Doctora Gloria Gallego, m'ha encantat i m'agradaria convidar-la una altra vegada a continuar parlant de la història de l'enfermeria aquí a la nostra comunitat, perquè lògicament històries i hi ha anècdotes entranyables que mos han deixat pel camí, i la veritat m'agradaria que qualque dia tornàs aquí amb nosaltres i mos expliqués. Un plaer, com vulgui. Doctora Gloria Gallego, ha estat un plaer tenir avui de matí. Moltes gràcies.